Viejo Verde. El cambio climático favorece que el escarabajo descortezador destruya abetos del norte de Alemania. A raíz de esta noticia, quisimos indagar, tomando como ejemplo a Europa, si existe en nuestro país alguna problemática similar donde se vea afectado algún árbol de nuestro bosque. Y para despejarnos la duda, consultamos a nuestro amigo y biólogo de cabecera, Ricardo Suárez, quien nos hizo poner los pies en la tierra para saber de qué lado del planeta estamos. Con el tema de los escarabajos que pasa allá en el norte, bueno, es un poco distinto a los árboles que tenemos nosotros acá y la característica de estos árboles. Nosotros tenemos mucho más diversidad en ese aspecto de cantidad y volúmenes de árboles. Esto no quiere decir Córdoba, por ejemplo, no tiene una capacidad tan grande de árboles. No sé si llegamos a un bosque cerrado al 5%, pero esas características de lo que hoy está sucediendo por la diferencia del cambio climático, como nosotros estamos en un área semiárida, todavía no nos influye directamente con una dispersión de insectos que atacan los árboles. Sí pasa allá en el norte, porque bueno, ellos tienen permafrost que se está descongelando. Sé que las temperaturas medias que tenían antes ya son mucho más altas, se nota muchísima la diferencia, y esto hace que estos escarabajos crezcan más de lo debido y produce un daño terrible a los árboles de la zona. Esto no está sucediendo a nosotros por ahora, pero sí puede llegar a suceder un poco más en el área de Patagonia, en la zona de los Andes, que todavía no se ha visto este daño ocasionado por las diferencias térmicas, donde escarabajos o otro tipo de insectos dañan a la flora nativa. Ricardo Suárez nos hizo ver que, si bien se pueden compartir problemáticas, los orígenes de los problemas son diferentes en el hemisferio norte que en el sur. Y hablando de extremos, sugiere que en la Patagonia Argentina podría suceder, pero todavía no se habrían reportado casos similares. Lo que sí sabemos, porque lo hablamos repetidamente, es que en nuestro país existen otras invasiones biológicas. ¿Y qué significa esto? En Argentina tenemos varias especies introducidas. Quizás algunas de las más problemáticas son el jabalí. El jabalí europeo se encuentra en todo el país prácticamente, salvo en las zonas de selvas, pero después lo tenemos distribuido por todo el país. Se llegó a principios del siglo pasado con fines cinegéticos, con fines de caza, y después, bueno, se dispersó por todos lados. Después tenemos la liebre europea, que también, la liebre europea es la que más tenemos distribuida, que genera grandes problemas también a los cultivos y a las forestaciones. Y la ardilla de vientre rojo, que se liberó en la zona de Villa Flandria. En realidad se escaparon en la zona de Villa Flandria, en Buenos Aires, y la tenemos en el oeste y el norte de Buenos Aires. Y el gran riesgo que tenemos con la ardilla de vientre rojo es que suba por los ríos hasta las selvas del norte, donde sí tenemos una ardilla que es nativa. Entonces ahí se generaría una competencia y eso agravaría mucho más el problema. Estamos escuchando al licenciado en Gestión Ambiental Víctor Frato, con mucha actividad en las redes, definir qué es una invasión biológica como punto de partida para comprender cuáles son las más comunes en Argentina, difíciles de erradicar y en qué zona geográfica. La llamamos invasión biológica cuando llega un animal que no pertenece al lugar. ¿Y por qué es un problema? Porque genera todo un desbarajuste en el ecosistema, ya sea porque se convierte en presa de algunos animales que antes no comían eso y dejan de comer lo que habitualmente comían, que eso generaba un control en ciertas especies, o se convierten en predador de otros animales, y por no tener sus predadores originales se empiezan a distribuir por áreas cada vez mucho más amplias. Nos preguntamos si hay alguna especie más dañina que otras con el entorno en que habitan, o si alguna de ellas significan riesgos para los humanos. Otra especie invasora es el castor canadiense, que lo vamos a encontrar en la Isla Grande de Tierra del Fuego. Esa es una de las más dañinas que tenemos porque realmente genera una modificación del paisaje. Se lo llama arquitectos del paisaje o ingenieros del paisaje porque genera una modificación muy grande. El castor, para poder sobrevivir, tiene que construir diques. ¿Por qué? Porque su madriguera tiene una entrada que es por abajo del agua. De esa manera puede proteger a las crías. El problema que tenemos con el castor es que cuando genera estos diques, lo que hace es inundar los bosques de lenga. La lenga es un árbol típico de la zona cordillerana y que también se encuentra en Tierra del Fuego. Entonces, al inundar grandes áreas de bosque, lo que termina haciendo es matando el bosque. Entonces, realmente están modificando el paisaje, y por eso es una de las especies más dañinas entre las invasoras que tenemos en Argentina.
Argentina. Fue noticia hace unos meses una complicada forma de hacer control de conejos exóticos que involucró a una reconocida fundación por el uso de raticidas. Le preguntamos a Víctor por qué esta técnica no es recomendable y si nos puede sugerir otro método biológico o más amigable para el control de conejos. Otra especie invasora y que también provoca daños en el ambiente es el conejo de Castilla, que lo tenemos más que nada distribuido en la Patagonia y en algunas islas del mar argentino, lo cual genera más problema todavía porque en las islas no vamos a encontrar este tipo de animales, sino que fundamentalmente aves y aves que reproducen el lugar. Entonces estas aves requieren del refugio que le da la vegetación y estos conejos lo que hacen es diezmar la vegetación. Entonces son un problema muy grande y sobre todo en sistemas insulares. Bueno, el conejo de Castilla hay diferentes formas de manejarlo. Una es la caza y cuando no se lo puede cazar lo que se utiliza son rodenticidas de segunda generación. El problema de los rodenticidas que son anticoagulantes y que podrían llegar a estar a disposición a través del cadáver del conejo a otras especies que se puedan comer ese cadáver. Entonces se puede pasar a otros animales y eso genera la muerte a especies que son nativas. Por eso es que uno de los métodos que no son recomendables justamente es la utilización de rodenticidas para tratar el conejo de Castilla. ¿Crees, Víctor, que hace falta un plan nacional común a todos para la erradicación de especies exóticas? ¿Lo ves posible o existe ya uno con muy poca infraestructura? La Argentina cuenta con un plan de manejo de especies exóticas, de especies introducidas. El problema de su implementación radica en dos puntos fundamentalmente. Uno tiene que ver con el financiamiento. El control de las especies introducidas se tiene que hacer de manera planificada y de la mano o la dirección de expertos. No es que cualquiera puede salir a cazar y con eso se soluciona, porque si no se hace algo planificado, sistemático, considerando distintas áreas donde se va a trabajar, se puede producir un descontrol peor todavía. Entonces, el financiamiento es uno de los problemas. El otro problema tiene que ver con la cuestión social. No es simpático decir que hay que cazar a la ardilla de vientre rojo, pero la realidad es que la ardilla de vientre rojo genera muchos perjuicios a los cultivos, a la industria, a la urbanidad, porque también se come los cables de telefonía. Es un desastre lo que hace la ardilla de vientre rojo, pero no resulta simpático decir que hay que cazarla. Entonces, la cuestión social también a veces interfiere en los métodos que se han planificado para poder controlar a las especies exóticas. ¿Y qué hacemos con las truchas? Sabemos que fueron introducidas y hoy tienen protección según la provincia. Un caso muy diferente tiene que ver con aquellas especies introducidas que tienen un valor cinegético, un valor de caza o pesca deportiva, como por ejemplo en el caso de la trucha. La trucha está protegida en determinados lugares. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un recurso turístico del cual viven muchas familias a lo largo de toda la Patagonia. Entonces, ahí hay que buscar un equilibrio entre la situación económica de toda esta gente que depende de la pesca deportiva y el ambiente. ¿Y cuál es ese equilibrio que podemos encontrar? Bueno, claramente no está en erradicar a la trucha porque es algo que es imposible de hacer, porque está muy distribuida y en grandes superficies de lagos, pero el equilibrio se encuentra justamente en no sembrar en aquellos lugares donde no está. ¿Por qué? Porque en esos lugares donde no está seguramente sigue persistiendo el puyén, la perca y aquellas especies ictícolas que son propias de la Argentina. Entonces, el equilibrio está ahí justamente, en no permitir que se siembren truchas, que obviamente son especies introducidas, son especies exóticas, en lagos y lagunas donde todavía no habita. Si separamos la vida silvestre de la urbe, ¿hay alguna especie invasora de las cuales ya estamos naturalizados con ella? Una herramienta clave para trabajar la problemática de las especies introducidas es la educación, porque justamente hay un montón de especies que conviven con nosotros y que las vemos como si fueran especies ya nuestras y en realidad mucha gente no sabe que son especies introducidas. Por ejemplo, la paloma doméstica. La paloma doméstica trae gravísimos problemas a la urbe, no solamente porque son transmisoras de varias enfermedades a través de los excrementos o a través del plumaje, como el piojillo, por ejemplo, producen alergias, sino que además deterioran los edificios de la gente como edificios públicos, monumentos. Entonces es un problema muy grande, pero la gente lo tiene naturalizado. La gente va a la plaza y le da de comer a las palomas como si fuera algo bueno lo que está haciendo, y en realidad lo que está haciendo es propiciar que estos animales no les falte alimento y se sigan reproduciendo, y realmente son un problema. Entonces la educación es una herramienta fundamental justamente para que conozcamos qué especies de las que conviven con nosotros, incluso de las que conviven en la ciudad, son introducidas y cuáles son autóctonas. Totalmente agradecido, Víctor, con vos por tu
valioso mensaje y el tiempo dispuesto para enseñar. Gracias. Desde este rincón de la Patagonia llamado Puerto Madryn, donde tenemos el lujo de vivir rodeados de biodiversidad, de ballenas, de pingüinos, lobos marinos, elefantes marinos, guanacos, zorros, bueno, de todo tenemos acá. Le mando un